RCR, la red que comunica y une al Perú. Y ahora nos vamos a trasladar tanto a Puno como a Loreto porque vamos a agradecer a esta hora la presencia desde Puno del señor Edgar Mancha, analista político, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano. Y desde Loreto también damos la bienvenida y el saludo y el agradecimiento al doctor Víctor López Orihuela, abogado, analista político. Muchas gracias, muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes, don Lizardo. Buenas tardes, doctor, a la distancia hasta la capital de la Amazonía, ¿verdad? Así es. Muy buenas tardes, cordiales saludos a ambos. Muy buenas tardes a vuestras órdenes. Bien, vamos a comenzar con Puno, con el doctor Mancha, analista político y también docente universitario, para que nos dé su apreciación respecto a esta convocatoria de la marcha y que queremos consultar. ¿Es netamente política esta situación, esta convocatoria a la marcha? Porque entre los puntos principales que vemos que es la adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y también, bueno, también que se vayan todos, ¿no? Tanto del Congreso de la República. Muchos analistas han precisado que esta marcha es netamente política. ¿Cómo lo aprecia usted, señor Mancha? Muy buenas tardes, don Lizardo. Bueno, yo adicionaría a esa demanda política también la demanda de justicia, ¿no? Luego de esos luctuosos hechos suscitados el 9 de enero. En esa perspectiva, yo creo que no solo es la demanda política, porque también la población ha ido entendiendo desde aquel del año pasado en el tema de, si pues, en la agenda habían varios puntos. Usted ya lo dijo, la renuncia de la señora Boluarte, el tema de que este Congreso se vaya, se adelante elecciones, inclusive se pueda convocar a referéndum para una asamblea constituyente. Adicional a eso, algunos sectores también estaban colocando en agenda la liberación y la reposición en su cargo del profesor Pedro Castillo, lo cual a nuestro modesto punto de vista jurídicamente, legalmente es un imposible. Entonces creo que también la población ha ido entendiendo. Por encima de todo eso yo resumiría que la demanda también es para pedir justicia por estos hermanos que fueron, valgan verdades, asesinados el 9 de enero por acción directa pues de los policías que a todas luces han violado las leyes en las que ellos se basan. Hay un decreto ley, la 1186, y el decreto ley, la 1095 para el ejército, de cómo se debe hacer uso de las armas letales. En ese sentido, nada justifica y lamentablemente ese peso le cae pues a la señora Boluarte, al Ejecutivo, el peso político, y tampoco se ha visto al momento una actitud mínimamente de enmienda sobre estos luctuosos hechos. Ahora trasladamos la misma inquietud al doctor Víctor López Orihuela y argumentando también lo manifestado ayer por la presidenta Dina Boluarte, que parecía un adelanto al mensaje del 28 de julio. Doctor, ella ha convocado a un diálogo. ¿Es necesario el diálogo en estas circunstancias? Bueno, reiterando el saludo, debo de manifestar en principio que la plataforma de esta protesta es evidentemente política y no hay que adornarla bajo ningún concepto porque esa es la percepción ciudadana respecto de la problemática política que estamos viviendo. Ahora bien, como tú bien dices, en el mensaje de ayer, la señora presidenta ha dado un adelanto de lo que seguramente va a ser el mensaje presidencial en 28 de julio. Sin embargo, hay que también ser claros que acá lo que estamos asistiendo y somos conscientes de que lo que existe es un diálogo de sordos. El adelanto de elecciones es una posibilidad y es una posibilidad democrática, había cuenta de que existe toda una regulación normativa que podía permitir ese adelanto de elecciones, pero que curiosamente fue dinamitada por la representación de las izquierdas en el Congreso, los que impusieron una agenda supletoria o complementaria como es el tema de la Asamblea Constituyente y lo que motivó y cuya negativa motivó el votar
el no votar a favor de este adelanto de elecciones. Hoy se apuesta por una plataforma de lucha en la que la renuncia de la señora Dina Boluarte podría dar lugar a la sucesión constitucional, asumiendo la presidencia el presidente o presidenta del Congreso de la República para que de manera transitoria nos dirija por algunos meses hasta que se dé la elección. Pero esto va a ser solo factible en la medida de que las partes escuchen las propuestas o los planteamientos de cada uno. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y los representantes de la sociedad civil, lamentablemente cada uno tiene su agenda que de manera unilateral no puede ser materia de una suerte de diálogo. Y si no hay diálogo, menos habrá acuerdos. Por ello digo que estamos ante un diálogo de sordos. Y lo que sí quiero terminar diciendo en esta primera parte es que yo acepto democráticamente que exista las protestas siempre y cuando éstas sean pacíficas. Como todos, rechazo las actitudes de fuerza vengan de donde vengan, ya sea de las fuerzas tutelares o auxiliares del Perú, o ya también sea de algunos que se infiltran a estas protestas. Por lo demás, creo que estamos acudiendo en las horas precedentes a expresiones pacíficas de protesta que ojalá se mantengan en esa situación. Así, y eso esperamos todos. Ahora, doctor Mancha, hay una disyuntiva aquí porque ya hemos escuchado a la propia presidenta Dina Boluarte decir que el adelanto de las elecciones es un caso cerrado, lo dijo, y que iba a gobernar hasta el 2026. Sin embargo, ahora ya dentro de su análisis, ¿usted cómo puede ver si hemos visto la última encuesta que tiene una desaprobación de más del 80% y la economía en nuestro país no va en buen camino? ¿Podría un gobierno de baja popularidad que va en ascenso esta desaprobación y con una economía no muy bien estabilizada, podría mantenerse hasta 2026? ¿Cuál sería su análisis, por favor? Bien difícil, don Lizardo. Ahí están los dos temas, la legalidad y la legitimidad. Legalmente, claro, según el artículo 115 de la Constitución, le corresponde a la señora o le ha correspondido la presidencia de la República por sucesión constitucional, pero legítimamente no tiene el respaldo de la población. En esa perspectiva, siempre es bueno que una autoridad de tan alto cargo como la presidencia de la República tiene que sintonizar con la población. Claro, ha habido algunos gobernantes que dicen, yo no gobierno para las encuestas, pero yo creo que ese es vivir de espaldas a la realidad de lo que viene sucediendo en el país. En esa perspectiva, yo creo que debería tener, aunque es mucho, creo, pedirle con todas las disculpas del caso a la señora Boluarte, no se comporta pues a la altura de una estadista, ¿no? De Estado. En ese sentido, yo creo que cuando realmente vemos que el problema somos nosotros, hay una actitud que tiene el ser humano de hacer un proceso de autoevaluación, autocrítica. Y si veo que yo soy el problema, tengo que hacerme a un lado. A ese nivel hemos llegado, usted ya lo dijo. En el último reporte de sondeo, más del 80%. Yo creo que aquí en Puno debe ser más del 95% que rechazan a la señora Boluarte y obviamente la misma cantidad, 90-95%, rechazan, repudian a este Congreso de la República. Es decir, creo que también históricamente es una oportunidad para los peruanos de que tenemos que darnos cuenta que históricamente estamos yendo de tumbo en tumbo. En cada elección estamos diciendo esta clase política no me representa. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es retomar en todo caso esas reformas que necesita el país, las reformas profundas. Quizás eso no pase necesariamente, ¿no? De que tengamos que cambiar toda la Constitución, sino hay que hacer algunas enmiendas en algunos artículos, por ejemplo, el tema de las elecciones, el tema de los partidos políticos. Entonces, de tal manera que tengamos que filtrar, hacer todo ese proceso donde la población también haga un mea culpa. Cuando pregunto y me dicen, don Edgar, hemos llegado a este extremo con esta clase política deslegitimada, efectivamente, pero ¿por quién está ahí? Estos 130 señores, ¿quién los ha puesto? ¿Los trajo la cigüeña o los trajo Papá Noel? No, hemos votado los peruanos de Tumbes a Tacna, de Puno a Lima, de Iquitos, etcétera.
Entonces, creo que nosotros también como electores tenemos que hacernos un mea culpa. Aquí nos está faltando tres aspectos a mi modesto punto de vista. El tema institucional, el tema, las reglas de juego. Dos, el tema de las instituciones, partidos políticos. Y tres, el tema de la ciudadanía. Reglas de juego. Albert Einstein decía, es de locos buscar cambios haciendo lo mismo. Reglas de juego. Hay que cambiar. Urge hacer esas reformas políticas, constitucionales, en lo que respecta a ese punto. Así Dos, es. partidos políticos. Estos partidos deberían ser instituciones políticas. Al momento no lo son. Son empresas, son clanes familiares. Por eso tienen hasta las siglas de los partidos. Tienen dueños, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que hacer una reforma en lo que respecta a partidos políticos para que sean sólidos y que cumplan esas dos funciones que el pueblo peruano exige de los partidos. Uno, propuestas de solución a los problemas del país. Dos, generación, promoción de liderazgos. Toda la vida vemos los mismos nombres. Tres, la ciudadanía. Yo creo que como ciudadanos tenemos que inculcarnos sí o sí. No tenemos que desentendernos de la política. El gran filósofo Platón decía, el hecho de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Ahí están los resultados, pueblo peruano. Entonces, Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser más conscientes en ese famoso voto ciudadano. Esas dos cositas yo pido al pueblo. Uno, hoja de vida y preparación para el cargo. Y eso creo que hay que incidir bastante, mi estimado Lizardo. así es. Ahora queremos tener la opinión del doctor López Orihuela. ¿Es conveniente, doctor, que la presidenta acabe su mandato hasta 2026 o tiene que darse este adelanto de elecciones porque la mayoría lo pide? ¿Vamos a estar siempre en estas crisis políticas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, Lizardo, tomando un poco lo vertido por el amigo Mancha, precisamente la falta de fortalecimiento de las organizaciones políticas, que además se ve reforzada por un elemento que es fundamental, la conciencia cívica. La conciencia cívica es la que al final, sea fuerte o sea débil, la que nos lleva a esta situación. La clase política que tenemos es el resultado de esa débil conciencia cívica. No sabemos elegir. Y si no sabemos elegir, es producto, reitero, de la falta de esa conciencia cívica. Sí, hay que fortalecer las organizaciones políticas. En tanto ello no se dé, cualquier cambio en el mandato va a significar caer en lo mismo. Esta es una espiral que nos lleva a la misma problemática. Hace varios presidentes que estamos viviendo la suerte de destrucción de la democracia, y fíjate que no digo solo de la destrucción de las organizaciones políticas, sino de la democracia como sistema. ¿Y qué hay que hacer reformas? Hay que hacer reformas estructurales que permitan renovar la clase política, que permitan que el profesional capaz, el profesional eficiente, tenga como alternativa hacer carrera política. Hoy día la carrera política está tan venida menos que pocos profesionales capaces, y no solamente me refiero a la capacidad de conocimiento, sino también a la profesionalización, no ingresan a la política porque la política está tan, pero tan sucia y tan desteñida que a veces no es el camino para poder demostrar nuestras inquietudes sociales. Por consiguiente, estando a que esta situación se viene manteniendo durante ya algunos años, para algunas decenas de años, yo considero que lo responsable es trazar una agenda pensando en el Perú que permita ir a un proceso electoral con normas claras, si hay que hacer reformas, haciendo las reformas por lo menos básicas, porque las constitucionales nos llevarían mucho tiempo, y permitir que nuevas generaciones, nuevos políticos, nuevos profesionales, empresarios, trabajadores, y por qué no, del campo y de la ciudad, puedan tomar la rienda de los niveles de gobierno. Solo eso garantizaría que este país, que tiene una economía
aún estable, a pesar de la inestabilidad política, pueda salir adelante. No nos olvidemos que el Tesoro Público no es un arca inagotable. El arca pública viene agotando sus recursos por desempeño deficiente de nuestros gobernantes. Y cuando hablo de gobernantes, hablo del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Queremos una clase política que represente los intereses de los pueblos. Queremos una clase política que trabaje no solamente en proyectos de ley, sino también en proyectos de inversión que garanticen la inversión y que sobre todo resuelvan las necesidades básicas insatisfechas de los pobladores que ocupan los caseríos, las comunidades más alejadas del país. Entonces, mi respuesta ante una pregunta tan dramática: ¿debe la señora Dina Boluarte culminar su periodo presidencial? En principio, legalmente sí, pero el Perú necesita darle un cambio de timón, y ese cambio de timón solo será posible si los actores políticos actúan con madurez y responsabilidad y conversan en un diálogo en que se escuchen las partes y que se pueda sacar sus conclusiones, no al diálogo de sordos. Bien, en ese sentido, señor Mancha, estamos ya prácticamente a pocos días de las fiestas patrias y sabemos ya del mensaje que da la presidenta de la República. ¿Qué debería priorizar la presidenta en este mensaje y qué cambios debería realizar? ¿Todo el gabinete ministerial? ¿Cambiar al premier? ¿Cuál es su expectativa al respecto? Bueno, ahí voy a aclarar, si es que llega el 28 de julio, si es que estas protestas no se tornan violentas, porque prácticamente en este momento la señora Boluarte pende de un hilo. Yo creo que el pueblo peruano no le perdonaría un solo muerto más. Bueno, ya, vayamos al 28 de julio. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la señora Boluarte, y ya lo dije, el ser humano tiene esa capacidad de autoenmienda, de autoevaluación, autocrítica. Y creo que lo primero que tiene que hacer es pedir perdón, ¿no? Solo Dios y los imbéciles no se equivocan. En todo caso, ella es una ser humana, es una ser mortal que debería decir: pueblo peruano, me equivoqué, ¿no? Pido perdón por las muertes de los hermanos que fueron por acción directa de la policía y el ejército. Ahí no hay ninguna justificación que valga. Por eso es que la justicia va a tener que encauzarla. Dos, debería pedir disculpas al pueblo peruano por su ineficacia, por su inacción. Entonces, más allá del tema político que en este momento sí enardece al pueblo peruano, está también su inacción, su incapacidad. El equipo que lo rodea no es de los mejores. Pruebas al canto. En la zona norte del país, el problema del ciclón Jack, las inundaciones, el problema del dengue. Ahora, en la zona sur, el problema de la sequía. ¿Qué acciones concretas se tiene? El problema en el Ministerio de Salud. Prácticamente yo creo que debe hacer una evaluación de 360 grados a cada uno de los ministros, en las cuales yo diría que la mayoría salen desaprobados. Entonces, lo que tiene que hacer, más allá de ciertos aspectos que estaríamos escuchando también por parte de la presidenta, ciertos actos de corrupción o ciertos actos que vienen siendo investigados, lo que tiene que hacer es proponer al país, ¿no?, profesionales de nivel A1, de tal manera, como ya lo dijo el doctor López de Iquitos, es que tenemos que seguir empujando este coche, este crecimiento económico. Ya lo han demostrado los economistas del mundo, economistas de talla de aquí del Perú también, como el que tenemos, indicaron de que sin crecimiento económico es casi imposible lograr el bienestar de la población. Pero para que haya crecimiento, nosotros tenemos que entender que debe haber inversión, tanto pública como privada. Pero para que haya inversión privada, para atraer esos inversionistas que van a generar impuestos, ingresos, y que el Estado tenga que distribuir educación, salud, bienestar, infraestructura, etcétera, para eso tiene que haber estabilidad, señora Boluarte, estabilidad política, estabilidad jurídica, estabilidad social. Y usted, como mandataria, tiene que garantizar al pueblo peruano, porque si no, como dice el doctor López, vamos a seguir en este diálogo de ciegos y sordos y no vamos a llegar a nada. Por lo tanto, yo le sugeriría eso. ¿Y cuál sería el mensaje a la nación? ¿Qué tipo de país ella nos propone?
¿Cuál es la visión que tiene? Creo que por ahí también hay que partir. ¿Qué propone? Si es que, reitero, si es que llega el 28 de julio, ¿no? Ahí tendría que decir, ¿cuál es el país que nos propone hasta no sé qué año? Tampoco, es una incertidumbre en Ujú. este momento. Si será hasta el próximo año o como ella quiere hasta el 28 de julio del 26, junto con este Congreso impresentable a todas luces. ¿Qué propone? ¿Cuáles son los ejes, los lineamientos? Creo que tiene que indicarnos claramente cómo está la línea de base en cada uno de los sectores del país y qué nos propone en el mediano y largo plazo. Esa creo que sería la actitud de una presidenta que dé la talla de una verdadera estadista, don Lizardo. Ahora, doctor López Orihuela, estamos así tan dramáticamente, la presidenta está caminando, está pendiendo de un hilo así tan dramático que no puede llegar ya menos de una semana al 28 de julio. Yo creo que es evidente el debilitamiento del Poder Ejecutivo, ¿no? Y es evidente por una falta de, vamos a decir, de una carta de navegación desde el Poder Ejecutivo. No tienen claro los objetivos. Y no solamente no tienen claro los objetivos, que es lo que el Perú está esperando, sino que además necesita reforzar su gabinete. Y precisamente en un área que es neurálgica, creo que la presidencia del Consejo de Ministros ha perdido cuadros encargados de lo que se llama la resolución de conflictos. Esta área de trabajo de la PCM ha sido debilitada totalmente. Y la mejor prueba es que no ha logrado conectar con los, vamos a llamarlos, representantes de la protesta. No ha logrado discernir, negociar, dialogar con los representantes de Puno, de Tacna, fundamentalmente de la parte sur del país, donde se ven escenarios dramáticos que muchas veces los peruanos asentados en Lima no conocen. A Dios gracias, yo conozco la realidad del hermano pueblo de Puno y sé de las graves dificultades que tienen en épocas de friaje, la falta de oportunidades laborales y de desarrollo para los jóvenes. Como sé y conozco que así como en la Amazonía existen caseríos que no tienen agua a pesar de que estamos rodeados de agua, y me refiero al agua potable, igual este gobierno no tiene claro un equipo de trabajo, un gabinete ministerial que realmente vaya a solucionar esos problemas de seculares, existentes hace muchos años, es cierto, pero que de alguna manera deben de ser atendidos. La ejecución presupuestal es un indicador de eficiencia. Y si vemos y analizamos cuál ha sido el indicador de ejecución presupuestal en el año pasado, vamos a ver que ha sido total y absolutamente deficitaria, como lo es los 6 primeros meses de este año, en la que ha faltado ejecutar inversiones. Ha faltado esa capacidad operativa de generar gastos para resolver problemas como el del norte o como los problemas de salud que nos han prácticamente atentado contra la vida en lugares como Piura, Lambayeque, Trujillo, Loreto mismo, donde es pandémico el tema del dengue y la malaria. Consecuentemente, lo que se exigiría al gobernante es una objetividad al momento de planificar, con planes de corto y mediano plazo, porque no creo que tenga posibilidad de hacerlo a largo plazo, y un pragmatismo a la hora de resolver o llevar a cabo las acciones. Para eso, como ha dicho mi estimado amigo Mancha, se requiere de los profesionales que tengan las calificaciones, la experiencia, el conocimiento. Y en el Perú lo existen. Así En es. el Perú existen profesionales que están siendo, vamos a decir, no están siendo Ignorado. utilizados en el mejor sentido de la palabra. Y a eso debería de dedicarse el gobierno de Dina Boluarte. Bien, y esperamos eso todos los peruanos y que se comience a trabajar, que haya confianza, porque indudablemente toda esta situación, toda esta crisis política afecta, golpea nuestra economía indudablemente. Las gracias a Edgar Mancha, analista político, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano, que hemos tenido este diálogo desde Puno y desde Loreto, al doctor Víctor López Orihuela, abogado, analista político. Muchas gracias por este diálogo muy importante en este día. Un abrazo a los dos. Muchas gracias a Muchas usted también, don gracias y Lizardo. saludos. Gracias, doctor López. Un abrazo a la distancia hasta la cálida Iquitos. Un abrazo. Gracias, don Lizardo. Aunque ahora está lloviendo,
conforme la naturaleza El nos clima, acostumbra. el clima Pero nos tiene saludos así, y ¿no? muchas gracias. Muchas gracias a ambos. RCR, la red que comunica y une al Perú.